Bienvenidos a esta conferencia 474 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy es el 10 de abril de este 2025. Estamos en otra conferencia sobre esta actualidad. Hoy la hemos titulado Estados Unidos-China, la madre de todas las guerras. ¿Y por qué la madre? Alguien dirá, bueno, será la hija porque es la última, es la final. Es verdad. Pero al final todo lo que estamos viviendo hoy, y ya desde hace unos cuantos años, todos los conflictos, todas las cosas, no son más que el preludio de este gran enfrentamiento. Y aquí tenemos, representación de una película Occidente contra Oriente. King Kong, clásico de Estados Unidos. Es verdad, Godzilla no es chino, es japonés. Y Japón, aunque geográficamente, culturalmente sea Oriente, políticamente será Occidente hasta el final. Pero bueno, es una representación clara de Oriente, de dos bestias, dos monstruos mitológicos, uno occidental, el otro oriental, en ese conflicto final. Estos dos gigantes. Y todo lo que estamos viendo desde hace ya tiempo, y diría décadas, claramente desde que cayó la Unión Soviética, especialmente desde el 2001, es la preparación para esta guerra. Y todo lo que estamos viendo no son más que pequeñas batallas, si se quiere decir pequeñas, de esta gran batalla, la gran batalla final, que es el Armagedón. Podemos decir que en 2001 comenzó este Armagedón y se consumará, 30 años después. Ayer hablábamos de especialmente, comentamos varias cosas, pero pusimos el foco en Irán, en lo que puede pasar con estas conversaciones que comenzarán, si Dios lo permite, este sábado. Hablábamos de esa casualidad del conflicto en Medio Oriente que comenzó en octubre, en otoño del 2023, y que se le sumamos ese periodo, el más bíblico de todos, de ese periodo de 7 años, llegábamos a otoño del 2030, el momento de la entronización ¿de quién? Del falso Mesías, de cuando Satanás se presenta como Cristo. Se presenta un poco antes, pero ¿cuándo va a ser coronado rey? ¿Cuándo se va a sentar en Jerusalén en el trono, en ese nuevo templo que harán? Pues en otoño del 2030. Casualidad ninguna. Ninguna. Y veremos algunas cosas, inclusive muy interesantes. Iremos a algunas noticias de algunos meses atrás para ver, algún par de años atrás, para ver también toda la relación con China que eso ha tenido. Alguno podrá decir, ¿y pasará algo entonces en el medio, en la mitad? Ya sabemos cómo en la Biblia también muchas veces esos periodos de 7 están divididos en 2, 3 años y medio. ¿Habrá algo en primavera del 2026? No lo sabemos. No lo sabemos. Ellos, por supuesto que los que están haciendo esto son judíos, conocen la Biblia de pe a pa. No es casualidad que lo hagan. ¿Querrán hacer algo así? Pues no lo podemos saber. Comentábamos algo muy interesante, que también por esas épocas, más o menos, es la conmemoración de los 250 años de ¿qué? De una orden, del nacimiento de una orden que cambió el mundo. 250 años de los Iluminados de Baviera. Esa orden creada por los jesuitas, una orden totalmente cabalista también, que ha pegado un giro al mundo entero, impresionante, y todo lo que estamos viviendo, los caos, las revoluciones, los conflictos, el desorden absoluto, es fruto de ese plan, y que pronto, ya no aquí, en las conferencias que hacemos los sábados, la próxima que aquí a quien les habla un servidor le tocará, el otro sábado, Dios mediante, hablaremos también de esa venganza de alguien que significó también toda esa cuestión. Pero casualmente también ese 1 de mayo del 2026 se cumplen 250 años. Se conmemoran los 250 años de los Iluminados de Baviera y también un poquito después los 250 años ¿de qué? De la fundación de Estados Unidos. Ha sido lo mismo, ha sido en dos cosas diferentes, pues ahora son exactamente lo mismo, eso no tiene discusión. Pero lo que hablábamos, ¿esperamos algo para la primavera de 2026? Quizás sí, quizás nos tengan algo preparado, con todo lo que está pasando algo pasará seguro, pero algún hecho trascendental, pues si Dios quiere lo mostrará y si no, esperaremos, no lo sabemos. Pero realmente ellos van marcando tiempos, cálculos precisos, y tratan, de hacer parecer que todo es bíblico.
Hoy más que nunca también, y seguimos como ayer, ese gran conflicto final. Aquí tenemos las profecías de Isaías 17, Daniel 11, Apocalipsis 16, Ezequiel 38 y 39, pero especialmente la representación que tenemos, Estados Unidos y los suyos contra China y los suyos. La batalla final, Occidente contra Oriente. Y vamos al tema de actualidad, guerra comercial Estados Unidos-China. Trump pausa 90 días sus aranceles, sí. Como que da marcha atrás, pegó un golpe sobre la mesa impresionante, pero ahora no es que se echa para atrás, sino que pone una pausa, 90 días. Esos aranceles recíprocos, pero a todos, excepto a China, país al que se lo sube hasta el 125%. Estábamos en el 104 ayer, hoy ya estamos en el 125%. Realmente es, como decían, Trump impredecible, puede ser impredecible, pero vamos a ir viendo hoy que esto es de un calado mucho mayor que Donald Trump. Son cosas que vienen anterior a él, mucho más grande que él, y él simplemente es, bueno, el instrumento puesto en el despacho Oval, en la Casa Blanca, en la gran potencia, en el gran imperio, para llevar a cabo, para ejecutar este plan. Dice, el mandatario ha explicado que su decisión obedece a que más del 75% de países no han impuesto gravámenes en represalia. El presidente estadounidense ha anunciado un arancel del 125% contra todos los productos chinos importados. Esto es impresionante. Dice, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una pausa de 90 días de su plan de aranceles recíprocos, salvo para China, a la que aumentará la tasa arancelaria al 125% con efecto inmediato. La guerra está servida. Para el resto de países, incluida la Unión Europea, que la Unión Europea al final también puso unos aranceles, también había querido decir, bueno, hagamos aranceles cero, al final también puso unos aranceles recíprocos. Bueno, dice, la Unión Europea mantiene el gravamen del 10%. Pese al aumento sin precedentes de las tasas arancelarias contra el gigante asiático, Trump ha asegurado que aún es posible llegar a un acuerdo. Como diciendo, bueno, si se sienta a la mesa y negociamos y se doblegan, pues llegamos, acordamos, nos echamos para atrás. Ha autorizado una pausa, las mayúsculas son suyas. Bueno, ¿por qué? Porque lo ha enfatizado. De 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo con efecto inmediato. Ha declarado Trump en su mensaje en su red social, Truth Social. El mandatario ha explicado que su decisión obedece a que más de 75 países han buscado negociar con Washington. Sí, lo que había dicho él, que todos querían besarle el trasero. Y no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos. Tras el anuncio, Wall Street ha reaccionado con subidas espectaculares de entre el 8 y el 12%. ¿Qué tuvimos acá? De pronto hubo una caída tremenda de la bolsa y ahora una subida también impresionante en cuestión de nada, de horas. Pues parece que hay gente que han ganado mucho dinero. ¿Y quién? Pues esta gente, sí, Trump y los suyos, y obviamente los que están arriba de él y algunos que también pueden estar un poco por debajo. En este último tiempo la cosa era compren, aprovechen, ahora hay que comprar. Y cuando la gente compró y además metiéndole los famosos bonos basura y todas esas cosas, pues toman esta medida, la bolsa se va a pique, la gente empieza a vender y ahora ellos compran y suben. Es decir, aparte de todas las cuestiones políticas que superan inclusive a los grandes mandatarios en las administraciones, también todos aprovechan esta gente para llenarse los bolsillos de oro. Sí, esto también ha sido una estafa, un robo monumental al mercado, a muchísimos inversores. Pero bueno, están todos metidos en lo mismo. Sí, esta es la administración que viene ¿a qué? A vindicar el nombre de Dios. En cambio, el mandatario no ha dudado en añadir más presión sobre China al elevar con efecto inmediato sus aranceles hasta el 125%. Trump considera que Pekín cometió una falta de respeto al imponer gravámenes en represalia. Es decir, yo te puedo dar con el mazo y tú me tienes que pedir perdón. Eso es lo que dice. ¿Cómo se atreve Pekín a decir que ahora nos va a poner un 85, 84, 85% de aranceles a nosotros? ¿Cómo se atreve? Así que entonces se lo subimos. O haces lo que te digo, o te dejas que te dé con el mazo y además me sigues besando los pies, o, bueno, ya lo verás. Pero claro, China ya es un gigante. China ya puede sostenerle el pulso
a Estados Unidos. O por lo menos puede intentarlo. Los otros no. No respondan con represalias y serán recompensados, ha concluido Bessent, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en lo que se supone una advertencia a Pekín. Por supuesto, Trump ha indicado más tarde que no imagina tener que aumentar todavía más las tasas a esta nación. ¿Quién saldrá perjudicado en este tema? Bueno, hay discusiones. Unos dicen que uno, otros dicen que otro. Todo está ahí, todo es muy incierto. Nadie sabe realmente lo que va a pasar, salvo ellos. China acusa a Estados Unidos de violar las normas comerciales. China ha acusado a Estados Unidos durante una reunión en la Organización Mundial del Comercio de violar las normas comerciales internacionales y de debilitar el sistema multilateral de comercio con sus llamados aranceles recíprocos. La delegación de China ha sostenido que no hay reciprocidad en el aumento general de aranceles dictados por Trump, sino una priorización de los intereses de Estados Unidos en perjuicio de los derechos legítimos de otros países. La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, ha señalado que el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China expone el comercio bilateral a un riesgo de contracción muy fuerte de hasta el 80%. Sí, puede haber, consecuencias tremendas para el comercio bilateral y por ende para el mundo entero. Luego vamos a ver cosas. Aquí un poco más, para muchos esto es un respiro, lo que acaba de hacer Trump. Claro, quizás le sería muy perjudicial para su propia nación poner esos aranceles al mundo entero, pero sabemos que es una medida de presión. Pero lo que está claro es que hay alguien contra el cual no hay contemplaciones, y ese es China. Es una guerra que ya viene, pero cada vez más va a pasos agigantados. China responde a Trump, pone aranceles del 84% a los productos de Estados Unidos y desata el pánico en Wall Street. Bueno, eso del pánico gusta mucho, poner pánico da muchos... parece que al algoritmo le viene muy bien. Pánico, tragedia, esas cosas. El ministro de Finanzas chino asegura que los aranceles entrarán en vigor este jueves, es decir, hoy. China responde. La deuda de Estados Unidos se desinfla y dispara los rumores sobre la venganza china. Este artículo debe haber estado muy bien, pero lamentablemente era de pago, así que solo he podido poner la portada. Luego, claro, muchos de los buenos artículos a veces son de pago. Pero sí, hay un tema de deuda. La deuda es el gran problema de Estados Unidos. Ahora veremos algo. Esto era de hace unos pocos días, la semana pasada, cuando ya se veía todo esto de los aranceles. Trump ya había sacado la famosa tabla casi de la ley, había bajado el Sinaí con las tablas de los aranceles, y veo, este periódico, La Vanguardia, que pone: la Unión Europea, el socio amable del mundo. Bruselas apuesta por diversificar mercados y presentarse como alternativa a China y Estados Unidos. Bueno, es un poco como la nota cómica. Sí, es del periódico La Vanguardia, no podíamos esperar ni más ni menos. Bueno, son estos periódicos tipo El País de aquí español que, son de esta burguesía bastante bien acomodada, muy, muy progresista, con todos estos discursos. La Unión Europea, el socio amable del mundo. Y el que se lo quiera creer, pues que se lo crea. Pero quizás pueda aprovechar y pueda salirles bien algunos negocios. El que sí seguramente se quiere poner ahora como el socio amable, que se está poniendo, obviamente es China. Y hablaremos en gran manera de China. Estados Unidos advierte a España que acercarse comercialmente a China sería como pegarse un tiro en el pie. ¿Por qué? Aquí lo vemos. ¿A quién? A Pedro Sánchez en su gira. ¿En dónde es esto? En Vietnam. Sí, en Vietnam también le rinde pleitesías a Ho Chi Minh, el famoso dictador vietnamita. Parece que aquí, según el color que tengas, no importa si eres un dictador, si matas, si persigues, si eres de los nuestros, todo está bien. Si eres de los otros, no, autocracia, dictadura, tiranía, qué malos que son. Pues esta doble vara de medir, esta hipocresía común de los políticos, especialmente de este lado del mundo, ya saben, si es de los nuestros puede hacer lo que quiera, si es de los otros pues lo condenamos y lo pedramos por hacer lo mismo. Aquí lo vemos con el busto de Ho Chi Minh atrás en Vietnam, pero va a ir a China. Por eso Estados Unidos le advierte que será como pegarse un tiro en el pie, pero solo a España.
Dice, el secretario del Tesoro explica que Washington está intentando reequilibrar su economía hacia una mayor manufactura. El ministro de Agricultura, Luis Planes, asegura que el Ejecutivo español está totalmente tranquilo. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha criticado este miércoles el planteamiento de que Europa debería mirar más hacia China en vez de a Estados Unidos, que ha atribuido a fuentes españolas, ya que se trata de una apuesta perdida para los europeos. Sería como pegarse un tiro en el pie. Bueno, o te lo van a pegar ellos, y quizá no en el pie, sino bastante más arriba. Añadió en un evento con banqueros. No estoy seguro si ha sido el presidente o el ministro de Economía de España quienes han comentado este miércoles que, bueno, quizás no nos tenemos que alinear más con China. Eso sería como pegarse un tiro en el pie, aseguró Bessent en un encuentro durante la cumbre de la Asociación de Banqueros de Estados Unidos. Sí, esto está claro. Es como una especie de advertencia lo que va haciendo Estados Unidos a Europa. Hay algo más inquietante que el desplome de la bolsa, el colapso de los valores refugio como el dólar y la deuda de Estados Unidos. Aquí está el gran punto, que es la deuda colosal que tiene Estados Unidos, y todo lo que se está haciendo tiene que ver en gran medida también con esto. ¿Y cuál es el punto que aquí se plantea? Lo más inquietante, el gran peligro, el desplome, el colapso de los valores de refugio, es decir, la pérdida de confianza del dólar. El bono del Tesoro de Estados Unidos, el bono de confianza, el principal valor de refugio, donde la gente cuando hay problemas, por eso a Estados Unidos siempre le ha interesado tanto sembrar el caos, las guerras, porque en cuanto hay conflicto, la gente, ¿qué hace? Compra bonos del Tesoro, compra dólares, por así decir, compra activos de Estados Unidos, que son el principal valor de refugio, el más confiable, el que mejor paga, el más confiable. Bueno, hay algunos de mucho riesgo que pueden pagar más según cuándo, pero el más confiable. Y esto, lo que está pasando con Estados Unidos, lo que pasó ya también cuando fue la congelación también de los, bueno, del dinero, de los activos rusos que tenía en Occidente, lo que va haciendo es que se va perdiendo la confianza en los países, en Occidente, en Europa, pero también en Estados Unidos. Y ahora con esto, con esta situación que está generando Donald Trump, de caos, de incertidumbre, esto puede para muchos salirle caro al dólar, justamente donde tiene basado todo el control, bueno, el gran poder que tiene Estados Unidos en esa dominación monetaria, que es el dólar como el principal valor de refugio, el principal, digamos, la moneda de cambio para las grandes transacciones, especialmente las petroleras. Y esto puede ir cambiando. Dice, el mercado de bonos estadounidenses sufre un colapso histórico. Esto contradice su rol como refugio seguro y simboliza los temores de una crisis financiera global. Los bonos del Tesoro estadounidense, considerados durante décadas el activo más seguro del mundo, están sufriendo la mayor venta masiva desde 2001, cuando las .com, con rendimientos que superan el 4,5% en el bono de 10 años y rozan el 5% en el de 30 años. Esta sacudida no es un simple ajuste técnico, esto cuestiona directamente al dólar y a la deuda estadounidense como refugio seguro en momentos de incertidumbre económica global, precisamente cuando la guerra comercial de Trump con China y otros países alcanza niveles históricos con los aranceles de hasta el 104%. Así que lo que entra a peligrar aquí es el mismo dólar, para algunos. Entre líneas, este fenómeno es el reflejo de cambio estructural. Tras décadas como moneda de reserva mundial indiscutible, el dólar y los bonos estadounidenses están siendo cuestionados como resultado de la agresiva política arancelaria de Trump. China, Japón y Reino Unido, principales tenedores extranjeros de deuda estadounidense, y bueno, en el orden es Japón, China, Reino Unido. Y precisamente países especialmente afectados por los aranceles pueden estar utilizando sus reservas de bonos como arma económica vendiéndolos en represalia. Eso es lo que Estados Unidos a veces no quiere que pase. China ha ido vendiendo desde hace años, era el principal tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos, el que más tenía, digamos, deuda, el que había comprado deudas, por lo cual también cobra intereses. Ya veremos algo sobre el tema de los intereses de la deuda. Ahora es Japón, luego es China y luego Reino Unido. Luego hay un montón de países y luego hay cuestiones del propio Estados Unidos interna, la misma Fed, la Reserva Federal tiene también una gran parte. Pero ¿qué pasa? Recordemos algo, esto es muy interesante porque hay cosas que sabemos que van a pasar, a veces no con todos los detalles, pero a veces no sabemos exactamente cómo, o no entendemos también el cómo. Pensemos una cuestión, hay algo, y esto es lo que estamos hablando aquí,
estamos en una recta final, en una primera recta final, ayer lo hablábamos, que tiene que ver con la marca de la bestia, que tiene que ver con el papado en Jerusalén, ¿no? El tercer templo, el papa puesto ahí, el trono de Satanás, el trono de la bestia puesta en Jerusalén, en el monte del templo, pero también la famosa ley dominical y lo que va ligado a la ley dominical, toda la cuestión económica, esa marca, esa señal de lealtad a el domingo como día de reposo, irá ligado seguramente a un microchip, ya eso se ha mostrado, pero ¿cómo será la cuestión monetaria? Es decir, ¿cómo será? ¿Cada país seguirá con su moneda, pero todo será electrónico? Simplemente lo único que cambiará es que ya no habrá papel moneda ni tarjeta de crédito, simplemente la cuestión será un poco más digital y electrónica, o aquí lo que tenemos que tener es una revolución total a nivel económica, financiera y hasta monetaria. Va a haber una moneda, van a ser todas las monedas. ¿En cuál va a ser el respaldo de esa economía? Pensemos que lo que tiene que aquí no va a ser solo una especie de simplemente que el dinero va a ser digital. No, eso es demasiado simple también. Aquí lo que tiene que haber es un cambio de paradigma totalmente económico, financiero y veremos si monetario. O el dólar, o es que todo va a estar, sustentado. El dólar va a ser como el patrón. ¿O es que hay cosas que tendrán que volver a una especie de viejo orden, como cuando el oro era el patrón por excelencia de la moneda? Pensemos que eso se rompió cuando se rompieron los acuerdos de Bretton Woods, década del 70, todo se fue gestando con la crisis, la famosa crisis de los años 30, pero ¿habrá una vuelta al oro? El oro es el que en todos los problemas que está habiendo financieros, económicos y monetarios, ese es la divisa o es el activo que va ganando cada vez más poder. Países como China, como Rusia, como Turquía van comprando oro. Es muy interesante que el número 666 en la Biblia aparece solo 2 veces. No quiero decir que esto sea concluyente y ya está, pero aparece uno en el famoso, Apocalipsis 13, el número del nombre de la bestia, y luego aparece con toda la cuestión que tiene a nivel económico, que nadie podrá comprar ni vender si no lleva la marca, que es el nombre o el número de ese nombre, el 666, pero aparece en otro versículo de la Biblia, bastante más atrás, en la época de Salomón. Sí, en los libros de Reyes y de Crónicas, no me acuerdo si en los dos, y si es en uno, no me acuerdo en cuál de los dos, pero es en tema de Salomón. Dice que Salomón recibía 666 talentos de oro cada año. Interesante que la Biblia hable también del 666 ligado a la marca de la bestia y luego ligado al oro. ¿Será el oro? Otra vez, volveremos a una especie de un viejo orden, de algo más conservador, de algo más que tendrá una apariencia de algo más sólido, más fiable. Se habla, sí, los BRICS hablan de monedas basadas realmente en recursos, no solo oro, puede ser oro, plata, puede ser petróleo, puede ser minerales, recursos, pero cosas tangibles, no como este dinero fiat que está basado en fondo en deuda. Y por eso se basa en la confianza. Es súper interesante, ¿no? Ese paralelo de ese Dios del dinero, ese mamón que dice Jesús, y el verdadero Dios. Y al fin y al cabo es confianza en uno, confianza en el otro, porque este sistema, esta moneda, este paradigma monetario que hay hoy día, se basa en la confianza. Y por eso lo que está pasando con esto es que se puede estar perdiendo la confianza en el dólar. ¿Interesará que eso pase? Es decir, el cambio será tan drástico que inclusive tendrán que partir al dólar en 1000 pedazos para que el oro vuelva a ser el gran patrón de la moneda, de la nueva moneda que viene, de ese nuevo paradigma, porque pensemos que va a haber un nuevo paradigma político, económico, social, religioso. Pero claro, al final lo religioso será volver a algo que hubo antes. Y dice, bueno, pero ¿por qué los grandes financieros, por qué se arriesgan? ¿Por qué están dispuestos a perderlo todo? No van a perderlo todo. Pero cuando vemos que dicen, no, cóbrennos más impuestos, parece como si están dispuestos a sacrificar a veces su propio dinero. Pensemos que ellos van a ganar. Van a ganar. A ellos no les gusta el mundo de hoy donde todos estamos bajo la misma ley. No,
Ellos les gusta ese sistema de castas. Sí, arriba de todo, en medioevo, ¿quién estaba? El Papa. Luego, ¿quién estaban? Los monarcas, los reyes. ¿Y luego quién? Esos señores feudales podrían ser una especie de mercaderes que tenían sus propios trabajadores, los trataban como querían, los podían esclavizar más o menos, sus propias tierras, sus castillos. Esa es la Gran Babilonia, ese es Apocalipsis 18, la Gran Babilonia, el catolicismo, junto con quién, y además las religiones, junto con los grandes reyes de la tierra y los grandes mercaderes. No van a perder, van a ganar. Y van a ganar porque vamos a volver a una especie de sistema de castas, donde hay gente, donde la ley no será ya igual para todos. Y esta gente podrán al fin tener lo que quieren, de decir, ¿por qué yo tengo que estar, por qué tengo que ser juzgado igual que todos esos vulgares habitantes comunes, ¿no? Pero bueno, esto es algo que es muy interesante y ya veremos, volveremos al oro, no volveremos al oro, habrá un interés hasta de herir, quizás hasta de muerte o casi, o hacer cosas por este estilo que parecerán un suicidio para ello. Yo no lo sé, solo estoy planteando escenarios porque no sé exactamente cómo va a ser esa cuestión, pero es más que interesante. No sabemos todo lo que implica la marca de la bestia y cómo se desarrollarán y todo lo que implica, no sabemos todo, pero va a ser un cambio total de paradigma y económico también. Vamos a seguir. El rastro del dinero. El mundo financiero ha dado un vuelco histórico en apenas una semana. Si los bonos del Tesoro estadounidense dejan de ser el refugio seguro por excelencia, entramos en un territorio desconocido para el sistema económico global. ¿Lo vemos? Cuando lo que parecía imposible sucede, el pánico puede convertirse en una profecía autocumplida. No parece que tenga sentido ya preguntarse si habrá consecuencias o no, sino más bien cómo de profundas serán y quién pagará la factura. Bueno, quién pagará la factura ya lo sabemos, nosotros, los de a pie. Pero cómo serán las cosas no lo sabemos. Pero habrá un interés de depreciar todas las monedas. China ya ha depreciado el yuan. ¿Para qué? Para exportar. Estados Unidos también lo quiere depreciar, pero habrá un intento de ¿qué? De depreciar todas las monedas para que tenga que haber un cambio también monetario. Algo tiene que haber, algo tiene que cambiar. Pero no sabemos exactamente cómo lo van a hacer y qué es exactamente. El quebradero de cabeza de Trump. Estados Unidos se gasta más dinero en los intereses de su deuda que en defensa. La factura de Estados Unidos en intereses sube y el país ya se gasta 1,2 billones de dólares. Para los que viven en Estados Unidos, trillones. Ayer Trump mostramos que quería gastar 1 billón en defensa. Todavía ni gasta eso. Creo que estaban en 850.000, 900.000. Cada vez se gasta más. Pero en intereses se gasta más. ¿Y estos intereses a dónde van? Pues a los que tienen los bonos. Muchos países, Japón, China, Gran Bretaña y muchos otros, particulares, la Fed, bueno, hasta esta gente, él yo no sé si tendrá, quizás también tiene. Estos juegan a lo grande y un poco con todo. La OCDE, el papel de la deuda tiene que cambiar, tiene que ser productiva. Julius Baer, la deuda pública de Estados Unidos, explica la errática política de Trump. De errática, nada. Van a una guerra, obviamente que no tienen todo controlado, no estamos hablando que tienen un enemigo que están en lo mismo, no, aquí hay una guerra real, hay otro bloque que está luchando por la supremacía también, pero ellos tienen una ventaja, el príncipe de este mundo, sí, quiere que estos sean el imperio, porque al final el que va marcando las pautas es él. La cantidad ingente de deuda que flota por el mundo tiene un precio. Los gobiernos usan cada vez más dinero para pagar intereses, lo que les impide usar ese presupuesto en defensa y en otras partidas. Incluso Estados Unidos, la mayor potencia militar del mundo, se gasta más dinero de su presupuesto en abonar intereses que todo lo que destina a defensa, ya sea pagar a sus soldados, operaciones militares o armas. Los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, se han gastado una cantidad equivalente al 3,3% de su Producto Interior Bruto solo en la factura de los intereses, según el último informe de la deuda global del organismo. Esta es la cifra más elevada desde 2010. Sí, aquí veíamos cómo Estados Unidos quiere que los miembros de Europa lleguen al 2, al 3 y al 5%, no llegan ni al 2, salvo alguno, bueno, salvo Polonia que lleva 4 y pico, no llegan ni al 2%, pero se gastan más del 3% en promedio del PIB en pagar intereses de la deuda. Vaya negocio la deuda. Impresionante. Y en esto está basado las monedas. Es como un globo
que en cuanto se pinche esto se puede derrumbar todo. ¿Es eso lo que se quiere? ¿Se quiere pinchar una economía global? ¿Llevarnos a una crisis a nivel mundial impresionante? ¿Arrastrar a todos los países? ¿Esto es quizás lo que se necesita para poder instaurar esa marca de la bestia y todo lo que conlleva? Ya iremos viendo, pero esto es impresionante. Mientras que Estados Unidos aspira a un menor endeudamiento y a sanear sus cuentas, como si eso cueste un desaceleración, lo que decía Donald Trump, que lo mostrábamos ayer cuando asumió, habrá dolor primero, pero valdrá la pena. Europa está decidida a hacer lo contrario y a endeudarse. Sí, Europa ahora va por la deuda a saco. Este artículo lo vamos a leer entero porque es sumamente interesante. Estados Unidos creó la globalización moderna, ahora se ha convertido en su principal demoledor. La globalización tal y como la conocemos llega a su fin. Mientras Estados Unidos retrocede, China construye su propio ecosistema. Algunos de esos cambios serán irreversibles. El mundo nunca cambia de un día para otro, pero a veces hay puntos de inflexión, recordemos esto para la cita final, que solo reconocemos en retrospectiva. La caída del muro en 1989, el colapso de Bretton Woods en 1971, lo que hablábamos, o la crisis de Lehman Brothers en 2008 marcaron el final de una época y el inicio de otra. Hoy estamos ante un momento muy posiblemente similar. La frase del político británico Darren Jones: la globalización como la hemos conocido durante las últimas décadas ha llegado a su fin. Sí, los últimos quizás casi 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Recogida por Newsweek, puede sonar a exageración, reaccionaria a los aranceles de Trump, pero no lo es. Estamos en algo que va más allá de una guerra comercial. Es el ocaso de un orden económico que ha sustentado la prosperidad mundial durante 3 décadas. Lo explica Tara Sara en The New York Times. Es un momento que recuerda al colapso de la primera era de la globalización tras 1913. Sí, justo el año anterior, justo ese año establecen la Reserva Federal. Qué coincidencia, ¿no? Cuando el valor de las exportaciones globales pasó del 14 al 6% de la economía mundial. El año anterior, en 1912, habían hundido un transatlántico donde iban 3 grandes banqueros o hombres de la economía que iban a interponerse a la creación de la Reserva Federal. Pues lo mandaron al fondo del mar. Estados Unidos fue el arquitecto principal de este sistema, pero se ha convertido en su gran demoledor. El país que se apalancó en las virtudes del libre comercio para crecer, ahora aplica el mismo arancel base del 10% tanto a sus aliados democráticos como a regímenes como el Talibán. De hecho, tenemos unos aranceles superiores en la Unión Europea que en Corea del Norte. No es solo la política caprichosa de un solo presidente, sino la manifestación final de un largo proceso. Como documenta Sara, el aviso llegó en 1999, con aquellas protestas antiglobalización en Seattle que tuvieron su réplica en varias partes del mundo. En nuestro caso fue en Barcelona. Decenas de miles de manifestantes contra la OMC. Aquello se intensificó con la crisis del 2008 y la pandemia completó este ciclo. Nuestras cadenas de suministro eran más frágiles de lo que pensábamos. El mundo ya se estaba fragmentando antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. Vemos que es una línea, simplemente ha tocado otra etapa, pero es la misma línea que venimos con los Bush, con los Obama, con los Biden, con los Clinton, y ahora toca otra etapa, otra maniobra, nada más, y por eso interesa a este hombre, Donald Trump. Recordamos, hubo un punto de inflexión muy grande que fue el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y a partir de ahí es una deriva que ya con el 2001 es, caída libre. Lo alarmante es lo que ocurre al otro lado del Pacífico. China no está lamentándose por nada ni esperando tiempos mejores con resignación estoica, sino que está construyendo activamente su propia esfera económica independiente. El caso de Huawei es ejemplar. No construye puentes, cava trincheras. Su estrategia ya no pasa por competir, sino por crear su propio ecosistema paralelo y autosuficiente. Sí, sus propios WhatsApp, sus propias redes sociales, otra esfera, otro mundo. Es realmente impresionante. Pekín, mientras tanto, ha ido preparando sus contramedidas a los aranceles de Trump, desde las subidas a los suyos hasta la prohibición de películas estadounidenses. Esto es lo que está pasando ahora. Prohibir ya Hollywood y todo esto. Además, se acaba la propaganda estadounidense. No son
solo respuestas defensivas. Digo, a lo mejor se ponen a ver Bollywood. Bueno, puede ser, que ya también ha prosperado, ha evolucionado Bollywood también, ¿eh? No son solo esas cuestiones musicales que estamos acostumbrados. Han empezado a sacar buenas películas también. Y vamos a ver algo con la India y China, muy interesante. No son solo respuestas defensivas, sino los pasos de una estrategia a largo plazo para reducir su exposición y su dependencia a Occidente. Pekín crea sus ecosistemas tecnológicos, pero también financieros y comerciales. Dentro de nuestras posibilidades, en la Unión Europea también vamos buscando la caja de las tiritas. Empieza una era de islas independientes. Quedémonos con esto. Islas independientes. Y aquí el artículo, bueno, es otro artículo, solo voy a poner esto, que esta sería la portada. Los nuevos aranceles de China son una zancadilla para Apple. Sí, Apple ahora está queriéndose transportar a India, mandando, bueno, aviones llenos de de iPhones a la India, porque, bueno, con la India no tienen los mismos aranceles. Dice, es justo lo que necesitaba a Huawei para dominar Asia. Ya sabemos lo que pasó en la primera época de Trump, que le dio ese palazo, le cerró la puerta a Huawei, lo echó prácticamente de Occidente, no le dejó participar en redes sociales, pero Huawei, ¿qué ha hecho? Pues empezó a armar su propia esfera de poder. La gran tecnológica, por lo menos en este sentido, de China. Hay cambios que podrán revertirse cuando Trump abandone el cargo y llegue el siguiente, pero otros serán permanentes. Sí, pero esto tampoco pasará. Una vez rota, la confianza no se restaura fácilmente. Lo que pasó con Huawei y otras en 2019 fue una lección grabada a fuego. La dependencia de cualquier mercado, especialmente el estadounidense, es una vulnerabilidad. Ya no se puede confiar en Estados Unidos. Lo explica Pranesh Narayanan, sí, del Instituto de Investigaciones Políticas Públicas londinenses, aunque es muy hindú el título, el nombre, en NBC. Las decisiones que tomen las empresas a raíz de esto van a remodelar el comercio global. El resultado será un sistema global más fragmentado, más redundante y paradójicamente menos eficiente que el que ha surgido de la globalización. Aurelien Sausay, de la London School of Economics, anticipa que el precio a pagar por esta desglobalización será trasladado a los consumidores en forma de precios superiores y menor variedad de oferta. Quedémonos con esto. No solo todo nos va a salir más caro, sino que aquí lo que se vaticina, lo que se avecina es que ya no tendremos la variedad que tenemos ahora. Sí, como era antes, ¿no? Que iba uno al supermercado, a una tienda y había 2 o 3 cosas de cada uno. Sí, era menos dolor de cabeza, que ahora no sabes qué elegir de tanta variedad. Pero claro, es fácil subir pero no bajar. ¿Qué pasa si mañana ya, en vez de tanta variedad, tantas cosas ricas, tantas cosas bonitas, lindas, ya no las tenemos? Tenemos muchísimas menos y además más caras. Bueno, como habrá menos, seguramente también gastaremos menos. Pero cuando uno se acostumbra a este tipo de comodidad, de placeres, de estas cosas, no es fácil para nadie, para ninguno de nosotros, que nadie se crea aquí el más guapo del mundo. No es fácil. Y esto es lo que se nos viene. Esto es lo que se nos viene. ¿Qué hacemos? ¿Aprovechamos ahora o aprovechamos mejor también para ahorrar un poco? Pero va a cambiar mucho el mundo. Muchas de las piezas que han construido el entramado imperfecto que ha dado la mayor prosperidad global de la historia están siendo deshechas. Justo ahora que la IA, el cambio climático y las complicaciones demográficas deberían exigir más cooperación, no menos. El péndulo vuelve a oscilar hacia las fronteras cerradas y las autarquías. Lo estamos viendo, ¿no? Es decir, lo que está pasando en Europa, bloques autárquicos, dictatoriales, pero todo como que va a bloques separados. Divide y vencerás. En cierta medida, China quiere ser autosuficiente, Estados Unidos busca algo parecido y la Unión Europea, que estaba en otras cosas, empieza a preguntarse qué le queda por proteger. Ahora queda por saber qué ocurrirá en el futuro, no si la globalización podrá ser salvada. Parece muy complicado deshacer ciertos pasos, sino qué construiremos sobre sus restos. Aquí nos habla luego de otro artículo interesante, que hay un claro ganador con los aranceles del 25% del automóvil, se llama Beidei, representa todo lo que China tiene que ganar, la gran tecnológica de automóviles, sí, de automóviles eléctricos China. Pero vemos que nos dice fronteras cerradas, autarquías, el mundo en islas.
¿Recordamos esto? Club de Roma, tanto tiempo, los 10 reinos, los 10 bloques. ¿Esto es lo que está generando Estados Unidos? Vemos que los planes no son simplemente caprichos de un mandatario impredecible o cosas puramente económicas o esto. Acá hay mucho más. Aquí se está transformando el mundo a lo que hace tanto tiempo se quiere llevar, y algo que la profecía lo dice desde hace más de 2500 años, los famosos 10 cuernos, 10 reinos que tuvieron su aplicación en la Edad Media, cuando el papado tomó el poder y la tienen que tener ahora. ¿Estamos viendo eso? Estados Unidos se está desvinculando unos con otros, lo venimos hablando, separar a Europa de Rusia. Ahora intentar con los diálogos con Putin separar ¿a quién? A Rusia también de China. Separar a Estados Unidos de la misma Europa y separar a unos de otros. ¿Para qué? Para dominarlos a todos. Divide y vencerás, divide y reinarás. ¿Se están formando los bloques? ¿Eso es lo que estamos viendo? A ver, pero esto tiene que pasar y esto tiene su desarrollo. Vemos que estamos en un momento de ejecución final del plan. Con Trump lo estábamos diciendo, no, que Trump lo van a quitar porque Trump no lo quiere el poder. Aquí está el poder en su máxima expresión. Aquí está el gran hombre, más todavía que los Obama, que los Biden, que los Bush y que quien sea. Aquí tenemos la ejecución del plan, del gran plan satánico, pero algo que está profetizado en la Biblia. Esto, vamos a ver algunas cosas de hace unos meses o algunas noticias interesantes. Trump quiere desmontar los BRICS, acabar con la alianza Rusia-China contra el dólar. Decía este hombre, un analista, pero es algo real. Trump dijo que quiere acabar con los BRICS y que quiere acabar con esa alianza, también separar a Rusia de China, esa gran alianza. Y a Rusia también le va bien porque Rusia no quiere depender de China. Rusia también quiere ser más soberano y no le estaba quedando otra por necesidad que ir a los brazos de China. ¿Pero quién es el fuerte ahí? China. Ya lo habían hecho en los años 60-70, en la época de Nixon, cuando Nixon, Henry Kissinger se plantaron con Mao Zedong allá en China y separaron al bloque comunista, separaron a Rusia, que era el fuerte, de China, que en ese momento era el más débil. Ahora las cosas están al revés. Y a Putin le va bien, porque él no quiere esa alianza plena, que sería una especie de lo que le ha pasado a Europa con Estados Unidos. Él no quiere ser una Europa con China. No. Entonces él le va bien estar en esas relaciones y por eso también pone de lo suyo para que esa relación con Estados Unidos prosperen, porque entonces ya no depende tanto de China. Hay una alianza que va a ir hasta el final entre uno y otro, entre China y Rusia. Pero lo que decíamos, por lo menos Estados Unidos logrará que ese matrimonio no se consuma. Veíamos ese Armagedón. ¿Está el norte ahí? Cuando es esa batalla final, ¿el norte está ahí o el norte ya fue quitado del medio justo antes? Es lo que parece indicar la profecía, Gog y Magog. Vamos a ver algo de lo que hablábamos ayer, muy interesante. Los vínculos comerciales con China, clave en la supervivencia del régimen iraní. A pesar de las sanciones estadounidenses, la República Islámica celebra un máximo de 6 años en sus exportaciones de crudo. Es decir, el máximo por lejos comprador de crudo iraní es China. Por eso el tema con Irán y el conflicto con Irán es también otro daño más que se le hace a China. Por el tema de hidrocarburos. Aquí hay una alianza económica muy, muy fuerte, muy necesaria también para China. Especialmente para Irán, pero también para China. Todo lo que se está haciendo ahora, aparte de otras cuestiones, también tiene que ver con esta guerra con China. Y lo de Irán también, aparte que es, por supuesto, el gran Israel, porque Irán es el gran contrapeso al plan sionista. Y vamos a ver algo, esto lo mostramos hace poco, la famosa ruta de la seda, la franja y la ruta, ¿no? Por mar y por tierra. Hay una que va por el norte, va por Moscú, va por Rusia. Por eso también se quiere intentar empezar a dividir a China de Rusia. Pero ¿por dónde pasan las otras? Quizás la principal, la histórica, la que era la ruta de siempre, la histórica, la antigua. Hay un país ahí en el medio, en el círculo rojo, que es el todo. ¿Y quién es? Irán. Porque abajo hay mar, arriba hay mar, está el mar Caspio, es decir, aquí Irán es
trascendental, es una pieza trascendental. Ya lo mostrábamos con el tema de Siria, pero Irán es una pieza trascendental en la ruta de la seda. ¿Vemos las cosas? Y vamos a ver más. Luego veremos algo muy interesante de un vídeo y que también tiene que ver con esto. Es brutal. Para lo que es la geopolítica, la geoeconómica, la geoeconomía, lo que está pasando es impresionante. Aquí vemos el tema de Irán, también lo que tendría que ver con ¿qué? El estrecho de Hormuz, donde va el 20% del comercio del petróleo, e Irán tiene un poder enorme para cerrar o no el estrecho de Hormuz. Y un conflicto con Irán, pues digamos, Irán tiene esa llave, con lo cual podría hacer, digamos, tambalear también la economía mundial, Irán, en un conflicto. ¿Vemos las cosas que están pasando? Son realmente tremendas. Vamos a ir un poco atrás. 16 de octubre del 2023, China acoge una cumbre internacional bajo la sombra de la guerra entre Israel y Hamás. China comenzó a recibir este lunes a representantes de 130 países para una conferencia internacional marcada por la guerra entre Israel y Gaza. Cuando se estaba por gestar esta gran cumbre de la Franja y la Ruta de la Seda con cantidad de países, creo que no sé si fueron al final 150, una cosa así, el 16 de octubre, justo unos pocos días antes, ¿qué pasó? Israel y Gaza. Comenzó este conflicto que le toca de lleno a China. ¿Y por qué? Vamos esto un poco más atrás, 3 de mayo del 2023. Aquí está el gran punto, también que les venía como anillo al dedo generar ese conflicto, aparte de lo que tiene que ver con el tercer templo y todo, y la venida de Satanás, pero también en su guerra particular de Estados Unidos con China o de Occidente con China. Este es un análisis, solo voy a leer el resumen. La consolidación de China en el Medio Oriente. ¿Por qué? El reciente acuerdo entre Arabia Saudita e Irán para el restablecimiento de relaciones diplomáticas ha sido un acontecimiento que ha cambiado las dinámicas de seguridad en la región de Oriente Medio. El que este acuerdo se haya producido bajo los auspicios de China ha mostrado que su modelo diplomático para la región puede ser más efectivo que el estadounidense, por lo que se podría producir un cambio en el liderazgo de las grandes potencias de esa área global. Sin embargo, todavía existen importantes retos para la seguridad que deben ser tratados con extrema delicadeza para evitar que una de las regiones más volátiles del planeta retome a la conflictividad generalizada. ¿Qué estaba pasando? China hizo lo que nadie nunca antes había podido hacer. Había podido sentar en una mesa a chiíes y a suníes. Había sentado en una mesa ¿a quién? A Irán y Arabia Saudita. Sí, a Irán y Arabia Saudita en una mesa. Nadie había podido lograr esto. Y eso lo estaba llevando a ser la potencia dominante de Medio Oriente. Había que romper eso sí o sí. Y llegó el 7 de octubre del 2023. Y esto, histórico, tremendo, histórico, que China estaba logrando en sus planes de dominación mundial, porque en el fondo es eso, es dominación mundial, aunque de otra manera, es decir, China va con la zanahoria, Estados Unidos hace tiempo que se comió la zanahoria y solo va con el palo. Ahora China solo va con la zanahoria. ¿Sacará el palo en algún momento? Ya veremos. Pero el 7 de octubre del 2023, esto, histórico, impresionante, que ponía a China en el, digamos, por encima de Medio Oriente, saltó por los aires. Saltó totalmente por los aires. Impresionante. Todo está tremendamente calculado. Tiempos proféticos, pero además todas las cuestiones. Aquí vemos una mente maestra atrás de todo esto que supera a los seres humanos. Esto es de ahora, esta sí es de ahora. China insta a India a unirse contra las políticas comerciales de Estados Unidos tras el aumento de aranceles. Beijing ha instado a Nueva Delhi a colaborar en la exposición a las políticas comerciales, en la oposición a las políticas comerciales estadounidenses que considera abusivas. Esta solicitud se produce tras el anuncio del presidente Donald Trump de un aumento significativo de los aranceles, que eleva los aranceles acumulados sobre las importaciones chinas al 104%. Yu Jin, portavoz de la Embajada China en India, criticó las acciones arancelarias de Washington en una publicación en redes sociales, afirmando que el crecimiento económico constante, las capacidades innovadoras y el fuerte sector manufacturero de China han generado estos beneficiosos
efectos beneficiosos para el resto del mundo. En un contexto de relaciones tensas entre ambos países, Beijing ha buscado mejorar los lazos económicos y de personas a personas con Nueva Delhi. Recientemente, el presidente chino Xi Jinping hizo un llamado para que ambas naciones trabajen más estrechamente. La postura de China y la respuesta de India. China apoya la globalización económica y el multilateralismo, contribuyendo anualmente con aproximadamente el 30% al crecimiento global. Yu destacó que China continuará colaborando con otros países para proteger el sistema comercial multilateral centrado en la OMC, Organización Mundial del Comercio, instando a la promoción de la cooperación y la consulta, mientras se opone al unilateralismo y al proteccionismo de Estados Unidos, por supuesto. India, por su parte, enfrenta un 26% de aranceles sobre los productos que exporta a Estados Unidos como parte de las nuevas medidas de Trump. Sin embargo, Nueva Delhi ha dejado claro que no impondrá aranceles en represalia. Bueno, ahora también se han bajado todas, ¿eh? El ministro de Asuntos Exteriores indio, Sri Jaishankar, ha declarado que India está comprometida a mantener un diálogo abierto y constructivo con la administración estadounidense para alcanzar un acuerdo arancelario. En el marco de la cumbre Reisimbara en Nueva Delhi, Jaishankar reveló que en las últimas 6 semanas India ha tenido más interacciones con Estados Unidos que con toda Europa en los últimos años. Aunque mostró cautela al predecir el impacto de los aranceles, mencionó que India es uno de los pocos países en los que Estados Unidos tiene un entendimiento en principio, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. El ministro indio también expresó su intención de negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos para el otoño de este año, reafirmando la importancia de un enfoque diplomático en la resolución de estos desafíos comerciales. Esto que vemos acá es también tremendo. ¿Por qué? Vemos como China e India siempre se han llevado muy mal. Siempre se han llevado muy mal por cuestiones fronterizas, tienen muchos conflictos, muchos roces. Pero ¿qué hace China ahora? Le tiende la mano. ¿Y qué hace India? Bueno, no sé, ¿por qué? Porque ahora Trump le tiende la mano a India. ¿Y por qué Trump le tiende la mano a India? Para que justamente no se una con China, para romper los BRICS. India es la I de BRICS. Y vemos como ahora India dice, no, bueno, mira que yo estoy muy bien, estamos haciendo unos tratados comerciales tremendos, Trump nos está tratando fantásticamente, hay intereses, se le está dando así como se está echando fuera a muchísima gente de Estados Unidos, de inmigrantes, también se está abriendo la puerta para inmigrantes de la India, sí, pero no todos, ingenieros y gente que son impresionantes en cuestión de tecnológicas, de ingeniería. Los indios son, bueno, de lo más en este mundo. Estados Unidos no es tonto y está abriéndole las puertas de par en par a esta gente, a esa, no a los otros. Pero India ahora se lleva muy bien. India ha salido gran beneficiada en el conflicto con Ucrania porque compraba gas ruso a buen precio y lo revendía a Europa. Pero claro, China también seguramente le estará diciendo, mira, ahora así como están yendo contra nosotros, mañana irán a por ti, no te olvides. Y eso es seguro. India tampoco es tonta. Al final, esos reyes de Oriente, porque pensemos en Armagedón, son los reyes del Oriente que llegan. ¿Quiénes son? China, por supuesto, en la cabeza. ¿Quién más? Seguramente Corea del Norte, que es un país, bueno, militarmente fuerte, pero solo en eso. Pero hay otro gigante ahí que es bien Oriente, India. Y seguramente India estará ahí. Pero vemos como China ya va tendiéndole la mano a India, que parecía hace un tiempo, no, eso no va a pasar. Pero India, prudente, porque Estados Unidos también le tiende la mano. Le tiende la mano a Rusia y le tiende la mano a India. ¿Y a quién no se la tiende? A China. ¿Vemos lo que está pasando? Es cantado, quitando, digamos, dividiendo, intentando dividir a esos 3 gigantes del otro bloque. Vamos a ver hasta dónde lo logra. China e India seguramente en el Armagedón están juntos. ¿Por qué Rusia parece que llega un poco antes? ¿Qué es la ruta de la seda y la ruta de la seda china y qué países de América Latina forman parte del acuerdo que Panamá dice que no renovará? En vez de leer el artículo, vamos a ver el vídeo porque es muy interesante. Vamos a ver qué es la franja y vamos a ver el tema de quién. América Latina aquí también. Vamos.
Lo han llamado la mayor estrategia de política exterior de China y uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que jamás se haya construido. Es la nueva ruta de la seda china. Sí, igual que aquella antigua de Marco Polo, pero en pleno siglo XXI y de la que América Latina forma parte. Aunque Panamá, el primer país de la región que se sumó a esta millonaria estrategia, anunció recientemente que se retira. De acuerdo al convenio, de anunciar la cancelación con 90 días antes, creo que dice el convenio. Así que esa es una decisión que tomé. En este video explicamos qué es la ruta de la seda china y qué países de América Latina forman parte del proyecto que lanzó Xi Jinping y que tiene como objetivo que los productos chinos lleguen a mercados lejanos. La nueva ruta de la seda es un enorme proyecto chino lanzado en 2013 y que busca conectar a China con todo el mundo y a su vez ganar influencia económica y política a nivel global. Se calcula que la iniciativa ya superó el $1 billón en inversiones. Como te podrás imaginar, toma su nombre de la antigua ruta de la seda, la extensa red de rutas comerciales, terrestres y marítimas que partían desde China y llegaban hasta incluso Europa desde al menos el siglo I a.C. En esta ocasión, la base del nuevo proyecto chino no gira principalmente en torno al comercio, sino a las infraestructuras tanto terrestres como marítimas, y ya se han sumado más de un centenar de países. Gracias a su conocimiento y dinero, China ha logrado expandir su influencia por el mundo, con la construcción de puentes, carreteras, puertos comerciales, centrales eléctricas, proyectos de telecomunicaciones o enormes rutas ferroviarias como la que une la ciudad china de Yibu hasta Madrid, con más de 13.000 kilómetros. También ha financiado la construcción de gasoductos y oleoductos en Rusia o Kazajistán. Para Pekín, esta es la principal estrategia económica y de cooperación internacional del presidente Xi Jinping, aunque para sus críticos es una campaña del gigante asiático para utilizar la, abro comillas, diplomacia de la deuda. Este proyecto ha vuelto a ser noticia porque con el regreso de Trump a la Casa Blanca, Panamá decidió retirarse. Una medida que se tomó tras una reunión entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Rubio había exigido cambios inmediatos sobre el Canal de Panamá ante lo que consideraba, abro comillas, la influencia y el control del Partido Comunista Chino. Recordemos que el canal fue construido y administrado durante décadas por Estados Unidos, pero hace 25 años fue entregado de vuelta a los panameños. Y la visita de Marco Rubio se produjo en medio de las tensiones diplomáticas después de que el presidente Donald Trump dijera que quiere recuperar el control del canal. Y ante esto, China lamentó la decisión de Panamá y acusó a Estados Unidos de presiones. 中方对美国通过施压胁迫的手段抹黑破坏共建“一带一路”合作的行径表示坚决反对，对巴方表示不再续签谅解备忘录深表遗憾。 Y es que, como te decía al principio, fue precisamente Panamá el primer país de América Latina que formó parte de la Ruta de la Seda cuando en 2017 firmó ese acuerdo con China. Hay que tener en cuenta la importancia global que tiene el Canal de Panamá, ya que por ahí pasa el 6% de todo el tráfico marítimo mundial. Y tras el acuerdo alcanzado con Panamá, que ahora quedó cancelado, se fueron sumando diversos países de la región con otros acuerdos de distinto tipo. Hasta ahora, alrededor de una veintena de países latinoamericanos se han unido a la Ruta de la Seda, como Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Perú, Nicaragua o Argentina. Y estos acuerdos con China ya se reflejaron en diversos proyectos. Por ejemplo, en Ecuador, un banco chino financió mayoritariamente la reconstrucción del aeropuerto internacional Eloy Alfaro en la ciudad de Manta, que se vio afectado por un terremoto de magnitud 7,8 en abril de 2016. En Perú, la influencia china quedó reflejada con la inauguración del megapuerto de Chancay en 2024, con una inversión total prevista de 3.400 millones de dólares y a la que asistió el propio presidente Xi Jinping. Eso sí, cabe destacar que China lleva más de una década siendo un actor protagonista en las inversiones en América Latina, donde sus bancos de desarrollo han prestado más de 150.000 millones de dólares en los últimos 15 años. Pero para los críticos, la nueva Ruta de la Seda no solo provoca que China aumente su influencia geopolítica y estratégica, sino también el endeudamiento de los países receptores. Algo que China niega y asegura que buscan garantizar la sostenibilidad comercial y fiscal de todos los proyectos. 崇尚的是自己过得好，也让别人过得好。
Desde 2023, el derroche sin precedentes de infraestructura de China ha inyectado dinero a casi 150 países en todo el mundo. Aunque los resultados no siempre han sido beneficiosos. Muchos proyectos quedaron sin terminar y muchos países en desarrollo que recibieron el apoyo de China se encuentran agobiados por la deuda. Ahora, con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el enfrentamiento comercial que ha iniciado con China, el proyecto de la nueva ruta de la seda entra en una nueva fase. Y varios analistas coinciden en que los países que participan en ella pueden acabar encontrándose atrapados entre los intereses de las dos grandes potencias. Gracias. Quedémonos con un par de cosas. Interesante. Una obra importante en Ecuador y un terremoto. Ahí dirán alguien, bueno, esas cosas pasan, sí, pero da que pensar. Perú. Vaya obra la que están haciendo en Perú. Recuerdo cuando estuvimos las últimas veces nos contaban. Justamente oía de estos días que Trump hablaba bien de Perú, son amigos, son socios. Es decir, Perú es muy importante, es un socio estratégico para Estados Unidos, no lo va a soltar. Pero China metido ahí, ¿y de qué manera? Se habla de que uno de esos tipos sistemas HARP, como el que tienen allá en Alaska, también tienen uno en Perú. Yo no tengo constancia, lo he escuchado y no tengo por qué dudar de ello, ¿no? De gente que, bueno, que siempre tienen credibilidad. Entonces, interesante, hay otra base muy importante que tienen en Argentina. Ahora, bueno, Argentina que han puesto en el poder a alguien totalmente ligado a Londres y Wall Street. Pero vemos la importancia real de lo que es el Canal de Panamá, de por qué lo que pasó con el Canal de Panamá apenas Trump asume, porque tiene que ver con esto. Claro, imagínate, vienen los barcos de China y vienen a América y tienen que pasar para el otro lado. ¿Y por dónde pasan? Pues no tienen por dónde pasar. Entonces es decir, esto digamos, los costes serían mucho más porque hay que mandar por un lado, por un océano o por el otro, o luego transportar por tierra. Pero aquí le ha puesto una barrera Estados Unidos y no sería extraño que intenten, digamos, hasta prohibirle el paso, porque lo que está haciendo con Panamá es que las cosas están yendo por ahí. Ahora Panamá se sale de la franja y la ruta de la seda. Algunos nos acordamos que un día Estados Unidos invadió Panamá para quitar a Noriega y poner otro. Bueno, le cortarán el paso, le intentarán cerrar todas las vías a China. Esto es realmente impresionante. Como vemos, podemos ir entendiendo todo lo que está pasando. Y el tema de América Latina, el conflicto que puede venir o que se quiere hacer en América Latina, ¿ligado a qué? ¿China? ¿Qué otra cosa puede ser también? Medio Oriente, Israel, Irán. Hay muchos focos, muchas células de Irán también por América Latina. Hay países que están de un lado, países que están del otro. Vemos que todos estos conflictos tienen repercusiones en prácticamente los 5 continentes. Pero América Latina obviamente no se queda fuera. Y aquí podemos ir viendo también las causas de ese conflicto que tarde o temprano también va a llegar, y conflicto no solo económico, sino militar, que tarde o temprano va a llegar a Latinoamérica, China. Y no nos olvidemos de Irán, porque eso también seguramente tendrá que ver. Alerta máxima en Estados Unidos. Los satélites chinos han comenzado a ejecutar maniobras de combate a menos de 2.000 kilómetros de la Tierra. El peligro ante un aumento de tensiones divide a ambos países. La guerra no solo se puede librar con armas tradicionales, en una trinchera. El conflicto ha evolucionado y no solo ha cambiado, también lo ha hecho el campo de batalla y el tipo de objetos que se emplean. Un nuevo escenario es el de la guerra cibernética. Cuando Europa hablaba del kit de supervivencia, ¿de qué? Cambio climático, guerra, cuestiones nucleares y guerra cibernética también, apagones o lo que sea. Bueno, guerra cibernética. Con un claro papel de los satélites en ello, algo que puede poner en jaque a todo un país y poner en duda una forma de vida establecida. Al parecer, Estados Unidos está contra las cuerdas en los últimos tiempos debido a la alerta lanzada por varios expertos que señalan un aumento considerable de las maniobras por parte de satélites chinos en la órbita baja de la Tierra, lo que se presupone como una preparación para el futuro. Esa llamada guerra de las galaxias hace tiempo, ¿no? En la época de Ronald Reagan, la Star Wars. La comunidad de expertos estadounidenses tiene un ojo puesto en sus rivales en cuanto a la evolución de la tecnología aeroespacial. Desde el país norteamericano ven con recelo como países como China, Japón y además de Rusia, bueno, Japón es
ya ni aliado, es un país sometido por Estados Unidos. Evolucionan en este aspecto y logran recortar diferencias, por lo que Estados Unidos se muestra dubitativo ante la posibilidad de perder su hegemonía en la órbita de la Tierra. Y ya para acabar, vamos ya con el final, un par de noticias que tienen que ver con, al final todo va ligado a esto que estamos hablando, ley dominical en Estados Unidos. Primero algo que tiene que ver con estas cuestiones, estos conflictos internos que también van a llevar a esa ley dominical de Estados Unidos, ese caos interno de Estados Unidos y luego a nivel mundial, que a ese desorden, pensemos que la ley dominical es poner un orden a un mundo, a unas naciones que están en pleno desorden. Por eso vemos lo que está pasando. No queremos reyes. Miles de personas protestan en Estados Unidos en la primera movilización masiva contra el gobierno de Trump. Sí, esto parece como en países como España, que en cuanto gana la derecha, a la izquierda enseguida, antes de que asuman, ya se alargan los sindicatos, o en Argentina, que gana alguien que no es el peronismo y pasa lo mismo. Bueno, en Estados Unidos también, en cuanto los demócratas pierden, pues sale a la calle, revueltas, muy democrático todo. Miles de manifestantes protestaron en numerosas ciudades de Estados Unidos para rechazar las medidas del gobierno del presidente Donald Trump durante la mayor movilización registrada desde su regreso a la Casa Blanca. Los organizadores de la protesta Manos Fuera convocaron 1.200 puntos de concentración en los 50 estados del país. Las manifestaciones salieron a las calles en Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Washington, entre otras ciudades. Estamos viendo las agencias que generaron esto. Sí, ¿saben de quién son? De George Soros. Y también agencias, hay una, que tenía que ver con un matrimonio que ya había empezado cuando tenían 20 años, también judíos, que son los que están generando todo esto. George Soros, hombre de los Rothschild, hombre de la City de Londres, hombre de Wall Street, hombre de los jefes, de los amos de Donald Trump. Así que todo esto está orquestado. George Soros no es que él quiere tanto a la ecología, él quiere tanto a los homosexuales, a las mujeres. Él es un peón, lo han puesto los Rothschild donde está y él tiene que cumplir el papel. Sí, este papel. Pero al final sirve a los mismos que sirve Donald Trump. Pero el conflicto hay que generarlo. Y por supuesto que cuanto uno más baja de la pirámide, sí, las divisiones son más reales, la gente se odia realmente. Pero arriba es todo lo mismo. Bueno, aquí vemos las imágenes. En los 50 estados, 1.200 puntos, todo muy orquestado. No queremos reyes, no al fascismo y apoyo a los trabajadores federales. Claro, muchos trabajadores que habían ingresado en estos últimos años, muy de ideas muy progresistas, pues están quedando fuera. Eran algunos de los mensajes que se leían en los afiches. Uno de ellos decía, bueno, la rata en el sombrero, en alusión a Elon Musk. Dice una manifestante, dijo a la BBC que salió a protestar porque quiere que la gente preste atención al hecho de que estamos perdiendo nuestros derechos democráticos. Vale, y con la administración anterior, no, eso no. Ahora es el problema, la guerra es el problema ahora. Cuando la administración última de Biden, que hizo del mundo un polvorín, estaba todo fantástico. Esta doble vara de medir, ¿no? Cuando son los nuestros está todo bien, cuando son los de enfrente está muy mal. Estoy muy preocupada por los recortes que están haciendo en el gobierno federal, aseguró. Tengo un hijo con discapacidad y quiero asegurarme que tenga acceso a la seguridad social y a sus derechos educativos. Legisladores demócratas ofrecieron discursos para criticar el papel de los donantes adinerados que han desempeñado en el gobierno de Trump, en particular Musk, quien sigue al frente de los recortes del gasto y la plantilla federal. Bueno, un poco más de cuestiones. Sí, no, es que ahora los multimillonarios están en el poder y antes, ¿quiénes estaban? Hace un año atrás. En la manifestación en el centro de la ciudad de Boston sonaban flautas y tambores de la época de la Guerra de Independencia. No de la Guerra Civil, pero de la Guerra de Independencia, revolución, claro, Boston, el epicentro. Un recordatorio del papel crucial que jugó la ciudad en la Revolución estadounidense hace 250 años, reportó la corresponsal de la BBC, Robin Levinson King. Es decir, como algo hay que hacer una revolución. ¿Vemos el tema? ¿Vemos la cuestión de guerra civil? Aquí en Estados Unidos la gente no está conforme con lo que está pasando en Washington, declaró a la BBC Rachel Neville, una de las manifestantes. Creo que esto es solo el comienzo y cada vez más gente se unirá a este gran no. Aquí vemos, bueno, más cuestiones.
Este cartel, la verdad que es gracioso, los tres chiflados. Ahí vemos a Trump, a J.D. Vance y a Elon Musk. Bueno, habla de, sí, fraude, abuso, bueno. Fuera de Estados Unidos, más cuestiones. Y vamos con esto, esta última noticia. Fin del horario laboral de 8 horas. Elon Musk ahora pide que sus empleados trabajen los fines de semana. De acuerdo con el empresario, trabajar más de 40 horas por semana es la única forma de cambiar el mundo. Que dice que sus trabajadores trabajan 120 horas, trabajan los fines de semana y que es la única manera de cambiar las cosas. Bueno, quizás en eso no se equivoca, seguramente. Pero aquí vemos, necesitamos, dice, revolucionarios, todo es revolución ahora, todo es revolución, revolución contra revolución contra revolución. Habrá una síntesis. Necesitamos revolucionarios de gobierno pequeño, con un coeficiente intelectual súper alto, dispuestos a trabajar más de 80 horas por semana en recortes de costos poco glamorosos. Bueno, trabajar el fin de semana es un superpoder, dice, cuando cada vez la gente quiere trabajar menos y librar cada vez más días, librar que 3 días de fines de semana, que... Bueno, entonces trabajar más es un superpoder. Pues esto no es falso lo que dice. Claro, si el enemigo cada vez quiere trabajar menos y tú trabajas más, pues tienes una ventaja. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, y todo esto. Realmente es tremendo cómo todo se va manejando, se va gestando, se va programando, planificando y se va ejecutando este plan. Y vemos claramente que estamos en esta recta final. Primero, en esta ley dominical y luego a la llegada, a la aparición del falso Mesías, al Armagedón y, por supuesto, la aparición del Salvador. Y para terminar, vamos a una cita de Ellen White, de Bible Echo. ¿Recordamos eso que era un punto de inflexión, como ciertos momentos de la historia? ¿Ellen White hablaba algo de esto? Sí. Dice, hay periodos los cuales son puntos de inflexión en la historia de las naciones y de la iglesia. En la providencia de Dios, cuando llegan estas diferentes crisis, la luz para ese tiempo es dada. Cuando llegan este momento, y ahora estamos en momentos, este año de bisagra, la luz es dada. Cuando llega este momento. Estamos en un momento de punto de inflexión, estamos en un año de bisagra y lo sabíamos. Y Dios tiene preparada gran luz cuando llega esto. Dios la da. Otra cosa es que estemos preparados para recibirla o no. Si esta es recibida, hay un progreso espiritual. Si es rechazada, fracturas espirituales y naufragios seguirán, individualmente y como iglesia, ¿no? El Señor en su palabra ha abierto la obra agresiva del Evangelio tal como se ha llevado a cabo en el pasado y lo será en el futuro. Una obra agresiva tiene que ser. Incluso en el conflicto final, cuando las agencias satánicas hagan sus últimos maravillosos movimientos. Sí, realmente esto, más allá del dolor, de todo lo que puede traer, es que son movimientos maravillosos para los que conocemos y amamos la profecía, y esto es algo impresionante. Es que realmente si esto no nos levanta, no sé qué lo puede hacer. De esa palabra entendemos que las fuerzas están ahora en la obra que marcará el comienzo en el último gran conflicto entre Dios y el diablo. Y la llegada de Donald Trump también es un nuevo ya comienzo, es el comienzo final del gran conflicto y lo estamos viviendo. Pues no tenemos tiempo que perder. A nosotros quizás sí nos toque trabajar 24/7 y las más horas que podamos. No tenemos tiempo, ni horas, ni días que perder. Sí que hay que descansar, que hay que recrearse, que hay que desconectar a veces del estrés del trabajo, pero básicamente no tenemos tiempo que perder. Tenemos tiempo para descansar, pero cosas que sean positivas, no para perderlo, no para perjudicarnos, no para cosas que no solo no aprovechan, sino que son, digamos, negativas. El momento es impresionante y es solo un comienzo de esta nueva etapa, de esta etapa final. Lo que se nos viene, pues no podemos ni imaginarnos. Como siempre, por supuesto, invitamos a todos, porque si no tenemos una base real, una base sólida, doctrinal, de conocimiento real,
intelectual y moral, de teoría y práctica, pues no prevaleceremos. Y por supuesto, también, más que nunca, debemos apoyar la causa de Dios, más que nunca. Dentro de 3 años, ya depende el lugar, irá gradual, pero rápido. Dentro de 3, 4 años, nuestro dinero no valdrá nada. Para nosotros no valdrá nada. Hermanos, a todos y los que nos están viendo, que Dios los bendiga mucho. Maranata 2031.